11:21. Vamos a ir a otro tema, al trabajo de la convención, con una importante noticia que dejó la jornada de ayer. 6 colectivos lograron un acuerdo al interior de la Comisión de Sistema Político, en una propuesta que incluye atribuciones para la futura Cámara de las Regiones, que es la que reemplaza al Senado. Sí, vamos a ver los detalles con Josefina de la Fuente, que estuvo, por cierto, atenta hasta un minuto para la medianoche, cuando era el plazo para este acuerdo, que ya ha tenido algunas reacciones, José, en cuanto a lo que ahora va a pasar al Pleno. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Como a las 11:53 aproximadamente nos llegaron las indicaciones. Nosotros estábamos haciendo la guardia aquí en el ex Congreso Nacional, en el Senado, y después salieron los convencionales pasadas la medianoche a contarnos respecto a este acuerdo que lograron entre colectivos de la izquierda y la centroizquierda. No es un acuerdo que involucra a todos los integrantes de la comisión, obviamente la derecha ni siquiera participó en las reuniones, pero además hubo otros colectivos que, a diferencia de la vez anterior, no firmaron este acuerdo, como por ejemplo la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente. Ellos no firmaron esta vez y por tanto se generaron algunas dudas respecto a si es que esta propuesta va a alcanzar o no los 2/3 en el Pleno. Sin duda que es un desafío importante, sobre todo porque es la última oportunidad para conseguir estos 2/3. El informe ya se ha caído en otras oportunidades en el Pleno, gastó todas sus vidas, como se les dice, y por tanto cuando se vaya a votar seguramente la próxima semana o la que sigue al Pleno de la Convención Constitucional, tiene que conseguir los 103 votos, o si no, lo que se rechace va a quedar fuera de la propuesta constitucional, y en ese sentido había riesgo y había preocupación el día de ayer durante la tarde, y también urgía a los convencionales alcanzar este acuerdo finalmente al que llegaron entre el Partido Socialista, Independientes No Neutrales, el Partido Comunista, Frente Amplio y los movimientos sociales. Desde la comisión, como yo les decía, no firmaron estos dos colectivos, pero además no firmó el colectivo del Apruebo, que está representado en la comisión por Fuad Chahín, tampoco la derecha y tampoco el convencional independiente Renato Garín. Pero de todas maneras firmaron estas indicaciones 13 convencionales, lo que da mayoría de la Comisión de Sistema Político. Así que debería aprobarse este acuerdo por mayoría en la comisión. La duda está qué es lo que va a pasar en el Pleno. Finalmente, como ustedes mencionaban, se le entregaron más atribuciones a esta Cámara de las Regiones, que va a reemplazar al Senado. Intentaron llegar a un punto medio en algunos casos porque el colectivo socialista pedía robustecer esta Cámara de las Regiones. Por ejemplo, pedía que conociera todas las reformas constitucionales, que eso se incluyera en las leyes de acuerdo regional. Finalmente eso sí se incluyó. Pedía que conociera las leyes que regulen o limiten los derechos fundamentales. No quedó tal cual, pero sí va a conocer las leyes que implementen los derechos de salud, vivienda, educación. Eso, entre otras cosas, como por ejemplo que va a ser jurado de la acusación constitucional, y también se le aumentó un poco el veto el quórum de insistencia al Congreso cuando hay diferencias con la Cámara de las Regiones, además de otras cosas. Estaban conformes los convencionales que firmaron estas indicaciones de consenso, pero esperan que consigan los 2/3, y en eso hay suspenso todavía. Escuchemos lo que dijeron convencionales del Frente Amplio y del Partido Comunista el día de ayer, pasadas las 12 de la noche. Que es un acuerdo que tiene buena proyección para el Pleno, y nuevamente el llamado a todos y todas las constituyentes a concurrir también a su aprobación en el marco de las consideraciones que hemos tenido sobre la mesa para poder concluirlo. Yo veo al menos que hay cierta certeza de que la responsabilidad de concluir un sistema político en la nueva Constitución radica en este órgano, y no permitir que eso llegue a puerto significa delegarlo a el actual Congreso Nacional, un incumbente propiamente tal del sistema político, y eso no sería responsable. Nuestra vocación como Partido Comunista, quiero insistir en eso, nosotros no estuvimos disponibles para la totalidad de lo propuesto por el colectivo socialista, por Independientes No Neutrales y por escaños. Y no estuvimos disponibles para la totalidad de lo propuesto porque si hubiésemos aceptado la totalidad de lo propuesto, materias como derechos fundamentales y derechos sociales a plenitud habrían sido tratados por la Cámara de las Regiones con las implicancias del lentecimiento de los procesos legislativos. Ya escuchamos al convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza. Ellos han sido de la línea de que no se puede reeditar un Senado, que no quieren una Cámara revisora y que quieren mantener esta Cámara de las Regiones como una Cámara que se dedique a lo estrictamente que tenga interés regional. Y en ese sentido, claro, el tema de los derechos fundamentales que pedían convencionales del colectivo socialista, Independientes No Neutrales, fue uno de los nudos importantes, así como también que pedían los convencionales del colectivo socialista que la Cámara de las Regiones conociera las leyes que irroguen gasto del Estado en general. Finalmente se llegó a una especie
especie de punto medio porque va a conocer esas leyes, pero las que son las leyes que irroguen gasto del Estado que sean ejecutadas por las entidades territoriales, así que se le da ese componente más o menos regional. La vez pasada, las leyes de acuerdo regional, cuando se votó este informe en el Pleno de la Convención Constitucional, ese tema que son las atribuciones básicamente de la Cámara de las Regiones se rechazó por solamente un voto. Hubo colectivos que no estuvieron 100% cuadrados y de hecho cuando se empezó a negociar durante el fin de semana y el día de ayer, hubo algunos colectivos que tuvieron más participación de ciertos convencionales de ese espacio, como por ejemplo Independientes No Neutrales, que no estuvo 100% cuadrado, tuvo refuerzos, podríamos decir. Hubo una convencional, Tami Pustelnik, que era de otra comisión, que también participó en las negociaciones. Estos dos colectivos, Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, estamos esperando que el día de hoy vengan a contarnos básicamente qué tipo de indicaciones presentaron ellos y por qué decidieron no firmar estas indicaciones y cómo se van a plantear de cara a la votación en la comisión. Pero tendría que ver el desencuentro principalmente en que hay diferencias respecto a cómo se deja el tema de los partidos políticos y los movimientos políticos. Recordemos que los independientes han sido enfáticos en que ellos quieren permitir, por ejemplo, que se puedan participar en listas de independientes como lo hicieron en las elecciones aquí de los integrantes de la Convención Constitucional. Escuchemos lo que dijeron ayer quienes son independientes, Patricia Politzer de Independientes No Neutrales y Alondra Carrillo de Movimientos Sociales, respecto a qué tan conformes quedaron después de firmar estas indicaciones de consenso. Todas y todos, nuevamente, una vez más, hemos debido movernos de nuestras posiciones originales para poder concurrir a este acuerdo que, desde mi perspectiva, robustece profundamente los términos de la democracia y nos permite dar un paso hacia el Pleno, que va a ser el que en última instancia va a tener que decir si este acuerdo va efectivamente a conseguir cumplir ese mandato político democrático que nos ha sido encomendado. Y yo confío, por el diseño que estamos proponiendo, que va a ser así. Estamos satisfechos de toda la discusión que hemos tenido en estos días y creo que este nuevo acuerdo entre todos los colectivos que trabajamos, esperamos que efectivamente concite mucho más de los 2/3 del Pleno. Es un acuerdo que ratifica el bicameralismo asimétrico, pero que refuerza las atribuciones de la Cámara de las Regiones y sobre todo lo que muchos nos demandaron, que hiciera efectivo pesos y contrapesos frente al Ejecutivo. Yo les decía que no solamente estos dos colectivos de izquierda no firmaron, sino que tampoco firmó el colectivo del Apruebo, que está representado por el convencional Fuad Chahín. Fuad Chahín sí participó en algunas reuniones, intentó participar de este acuerdo, pero él dice que finalmente no estuvo de acuerdo en cómo quedaron estos lineamientos. En particular, por ejemplo, era un defensor de que la Cámara de las Regiones conociera todo lo que tuviera que ver con derechos fundamentales. También pedía que el quórum de insistencia, por ejemplo, del Congreso frente a la Cámara fuera más alto, porque él dice que la Cámara de las Regiones queda con poco peso político y que podría terminar siendo irrelevante. Desde la derecha tampoco firmaron, nunca lo han hecho, presentaron sus propias indicaciones, dicen que este es un mal acuerdo, ellos insisten en que tiene que haber un Senado, que se están perdiendo los contrapesos al poder político y que eso puede ser peligroso para la democracia. Esa es la postura en particular de convencionales de la derecha, por ejemplo. Escuchemos lo que dijo el convencional Fuad Chahín de por qué no firmó finalmente estas indicaciones de consenso y las críticas que llegan de la derecha en voz de Marcela Cubillos. Dos problemas que son básicos. Uno, que el catálogo de materias de acuerdo regional sigue siendo bastante exiguo, bastante acotado. Por ejemplo, nosotros planteamos que era indispensable que la Cámara de las Regiones conociera, por ejemplo, todas aquellas leyes que significaran gasto para el Estado. Bueno, se incluyó solo aquellos gastos que son ejecutados por los órganos regionales. Nosotros creíamos que era muy importante que la Cámara de las Regiones conociera todas aquellas leyes que regulen derechos fundamentales. Se nos dijo que no. Nuestra Cámara de las Regiones sigue teniendo una competencia bastante pobre y muchos temas de interés nacional. El primero es un acuerdo de la izquierda, no es un acuerdo de la Comisión de Sistema Político, es un acuerdo de parte de la izquierda. Leyendo las indicaciones presentadas, creo que depende exclusivamente de lo que pase con los pueblos originarios. Yo me imagino que los pueblos originarios van a pedir que se voten primero las normas que les aseguran a ellos, cupo reservado, y si eso obtiene 2/3, me imagino que darán sus votos. Entonces yo creo que esto va a depender 100% de lo que ocurra con ello, porque aquí el sello más fuerte es asegurarles cupo en este Congreso y a todos los pueblos indígenas, lo que ha sido la tónica de esta convención.
Bien, hay distintas perspectivas entonces respecto a este acuerdo que generó muchísima expectación durante el fin de semana, también el día de ayer. Ahora vamos a quedar con todos los ojos puestos en los convencionales que no firmaron estas indicaciones de consenso. Seguramente van a hacer un punto de prensa durante la jornada para saber también cómo se paran frente a la votación en la Comisión de Sistema Político. Algunos decían que iban a tener que analizar el comparado para ver si que finalmente entregaban el voto. Lo claro es que por la firma se puede concluir ya que se va a aprobar en la Comisión de Sistema Político. Como yo les digo, la duda es que va a alcanzar los 2/3 cuando vaya al Pleno, porque ahora sí que sí, es la última oportunidad y lo que no se aprueba queda fuera de la propuesta de nueva Constitución. Claro, y ahí conociendo y después de tan tarde ocurrido este acuerdo, que era acuerdo solamente de un sector, decía Marcela Cubillos y ahí la escuchábamos, se esperaba, por cierto, ahora cómo va a llegar al Pleno. Gracias, José. Buenos días. Nos vemos. 11:32, momento de una pausa. Volvemos con más pronto.